Gracias, presidente. Señor ministro, vamos a volver a hablar ahora otra vez de aeropuertos y en este caso del Prat. Resulta cuando menos contradictorio que el presidente Pedro Sánchez nos convoque a todos a una gran tarea, un acuerdo de pacto de Estado frente a la emergencia climática que nosotros compartimos y sumamos entusiastamente. Y ese mismo día, el molt honorable president de la Generalitat, señor Salvador Illa, volvía a insistir en la ampliación del Prat. Nosotros la consideramos innecesaria. ¿Y por qué la consideramos innecesaria? Porque las evidencias técnicas demuestran que con las mejoras en la eficiencia, con una reordenación inteligente de los vuelos y las operativas, se puede asumir las previsiones más optimistas del crecimiento aéreo. Y también, por otro motivo, porque los aeropuertos de Reus y Girona pueden ayudar en la descongestión. Bien, saltando de tema y aprovechando que el señor Marí me ha citado directamente, recordar una cosa, que además la intervención del señor Marí me la he recordado perfectamente. Era el tono del señor ministro Íñigo de la Serna, que ya me gustaría mucho que el Partido Popular en estos momentos tuviera ese mismo tono, con las diferencias que teníamos con el señor ministro y efectivamente en el 2018 también existían retrasos en Rodalías, no era una cosa nueva. También es cierto que hubo recortes en la época del Partido Socialista en el Gobierno, pero ahora no se le puede achacar eso, sino lo contrario. Y por alguna cosa supongo que nosotros estamos también en el Gobierno. Bien, dicho eso, y en lo que se refería a usted, nosotros antes y después y ahora estamos apoyando el convenio que se suscribió en su día para el tren de Llevant y lo continuaremos haciendo. Lo que no es de recibo es muchas veces las cortinas de humo que se hacen sobre el tren, supuesto tren a Llucmajor, que ya nos gustaría pero que no lo vemos viable en un futuro próximo, o desistir del tranvía, que es al aeropuerto, que eso ya en tal caso el señor ministro lo hará. Por tanto, sí en unas cosas, no en otras. Y recordar, ya que estamos hablando del 2018, que efectivamente esos 4 años que no he estado aquí, estuve al frente de la Dirección General de Consumo. Y ahí vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces. Lo que no hacen las autonomías, desgraciadamente, y casi ninguna, es ejecutar sus competencias. Tuve la oportunidad, que también me costó el chantaje, como le ha costado al ministro, en este caso por parte de Ryanair, 4 veces, 4 reuniones con chantajes de Ryanair diciéndome que los vuelos dejarían... No le digo a usted, le digo el chantaje que sufrí diciendo que si nosotros manteníamos las multas a las aerolíneas, que todos saben lo que han derivado, los vuelos a las Islas Baleares dejarían de tener la misma frecuencia. 4 veces. Pero no únicamente eso, sino, lógicamente, todos los expedientes que abrimos en su día a la banca, a las eléctricas, a las grandes distribuidores y a las inmobiliarias. Se pueden hacer cosas y muchas veces las comunidades autónomas simplemente lo que hacen es pasar la pelota y decir que lo haga el Gobierno del Estado cuando ellos son los que tienen las competencias. Por tanto, ahí todos tenemos algún tipo de responsabilidad. Para ir finalizando, precisamente con el tema de los incendios, en Galicia ha ocurrido una cosa muy llamativa, que los precios de las aerolíneas se multiplicaron por 6. Yo ya sé que es complicado poner el dedo en la llaga en este tema, porque no sabemos exactamente si la competencia es de AESA o no es de AESA, pero hemos de recordar que el Ministerio de Consumo abrió un expediente de investigación sobre las VTC cuando eso se produjo en las VTC en referencia a los precios que cobraron durante el apagón eléctrico. Por tanto, sería bueno que el Gobierno también, cuando se dieran esos casos de emergencia, en este caso fue un tema de emergencia, no climática, sería bueno que los diferentes ministerios vieran de qué forma se puede actuar sobre esos abusos, porque efectivamente aquí las aerolíneas utilizaron esos precios movibles, esos precios dinámicos, para multiplicar por 6 sus precios, con lo cual dejaron a una comunidad, en este caso, a la Comunidad de Galicia, absolutamente incomunicada. Y eso no es de recibo. Y eso tampoco lo hemos escuchado que lo criticara en ningún caso la oposición. Yo creo que en esos casos que afectan a todos, que son transversales, nosotros tendríamos que ser aquí los primeros en denunciarlo. Y espero y deseo que nuestro Gobierno actúe en consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias.